Bueno, mis queridos estudiantes, con mucho entusiasmo, con mucha alegría, damos inicio a lo que es la semana 2 de la fase 3 para segundo año de bachillerato. Como siempre, es un gusto compartir con ustedes este video. La invitación es que siempre tengamos lo que es el lápiz, la calculadora, así como también pues el libro de texto y tu cuaderno para que vayamos desarrollando las lecciones correspondientes a la semana 2 de la fase 3. Bueno, vamos a dar inicio con el video correspondiente a las lecciones de cada día de la semana 2. Para el día lunes vamos a desarrollar la lección 2.3 de la unidad 4 que lleva por título Características de las funciones exponenciales. Esa lección ustedes la van a encontrar en la página 111 del libro de texto. Vamos a ver entonces las características de las funciones exponenciales. Bien, si ustedes se fijan, el problema inicial nos pide lo siguiente. Se muestran las siguientes funciones y sus gráficas. Para el numeral 1, f sub 1 de x igual 3 elevado a la x. En el numeral 2, f sub 2 de x igual 3 elevado a la menos x. Y en el numeral 3, f sub 3 de x igual menos 3 elevado a la x. Bien, para cada función exponencial, acá tenemos lo que es su gráfica. Ustedes pueden observar acá las gráficas para cada función. Ahora, ¿qué es lo que me piden que desarrolle para cada función? Para cada gráfica determina lo siguiente. Literal A, interceptos con los ejes. Literal B, dominio y rango. Literal C, si la función es creciente o decreciente. Y el literal D, asíntotas de la función. Muy bien. Entonces, para poder determinar cada uno de estos elementos, vamos a trabajar cada literal. Y aquí me dan un recuadro importante donde me están diciendo que f es una función creciente si a es menor que b, cuando, si y solo si, la función f sub a es menor que f sub b. Es decir, el valor que toma y cuando x tome un valor a va a ser menor que el valor de b en el valor que tome B acá en X, ¿verdad? Entonces ya vamos a ver eso. Igual cuando f es una función decreciente, si A es menor que B. Si f sub A es mayor que f sub B. Bien, ya vamos a explicar eso de una manera pues muy sencilla. Lo vamos a ir viendo para cada numeral. Para el numeral 1, f sub 1 de x es igual a 3 elevado a la x. Muy bien, vamos a ver acá. Los interceptos. ¿Cuáles son los interceptos con los ejes? Los interceptos quiere decir el punto donde la gráfica pasa chocando tanto con el eje X como con el eje Y. Observemos bien que para f sub 1 de x, que es igual a 3 elevado a la x, la gráfica viene acá y justamente acá intercepta con y. ¿Cuándo va a interceptar con y? Cuando, si ustedes se fijan acá en f sub 1 de x, cuando x valga 0. 3 elevado a la 0 va a ser igual a 1. Por lo tanto, el intercepto con el eje Y va a quedar en la coordenada 0,1. Acá. Ahora, intercepto con el eje X. No existe ningún valor real X tal que al resolver esta potencia 3 elevado a X, el resultado sea 0. Es decir, que esta gráfica no va a tener ningún intercepto con el eje X, ya que esta gráfica lo que hace es una asíntota.
se acerca en la medida que x toma valores menores, esta gráfica se va a acercar a 0 en x, pero nunca la va a tocar. Por lo tanto, intercepto con el eje x no hay. Bien, en el literal B, el dominio y el rango. Para hablar de dominio y rango, en esta función, el dominio va a ser el conjunto de los números reales, ya que yo le puedo determinar cualquier valor a x y siempre voy a tener una imagen en y, ¿ve? Acá. Por donde quiera que yo le dé valores a x, siempre voy a obtener un valor. Por lo tanto, el dominio es el conjunto de los números reales. El rango está determinado desde el 0, acá ustedes lo pueden observar, pero sin tomarlo en cuenta, ya que nunca vamos a tener el valor de 0, ¿verdad? 0 en y ahí. Entonces va a ser desde el 0 hasta el infinito, pero sin tomar en cuenta el 0 en y, porque nunca lo va a tomar, ¿verdad? Se puede acercar acá el 0 en y, pero nunca lo va a tomar. Entonces ahí tendríamos lo que es el rango de la función. ¿Ve? Ustedes pueden observar acá. Se acerca al 0 en y aquí, pero nunca lo va a tocar. Muy bien, ahora veamos. La gráfica es creciente. ¿Por qué dice acá la característica que va a ser una gráfica creciente? Bien, vamos a explicar por qué es creciente. Si ustedes observan la gráfica, acá. Si B es menor que C, entonces 3 elevado a la B va a ser menor que 3 elevado a la C. Ustedes observan acá que yo tengo menos B. A menos B yo le voy a poner entonces que es acá menos 2B. Es un valor de B. Y a 2 yo le voy a poner C. Y si ustedes observan, cuando X vale 2, miren, Y, ¿eh? Y llega a 8. ¿Sí? Bueno, a 9 mejor dicho, perdón. A 9 acá, 3 al cuadrado es 9. Llega a 9. Y cuando B vale menos 2, ustedes observan acá, en esta función, acá, tiende para acá a 0. Porque sería 3 elevado a la menos 2, 1 sobre 9, ¿verdad? Entonces 0.00 por aquí. Miren. Entonces ustedes ven que si B es menor que C, en este caso menos 2, acá tendríamos menos 2 es menor que 2. Entonces 3 elevado a la menos 2 es menor que 3 al cuadrado. Eso quiere decir que la gráfica va a ser creciente. ¿Qué significa eso? En la medida que X vaya aumentando su valor, la gráfica va a ir creciendo exponencialmente. ¿Ve? Entonces la gráfica es creciente. Bien, asíntota de la función y es igual a 0, es una asíntota horizontal. Una asíntota horizontal de la función. Pues la gráfica f sub 1 se aproxima a la recta y es 0 a medida que x disminuye su valor, ¿verdad? Tengo una asíntota horizontal aquí, ¿verdad? Aquí tengo yo y es igual a x igual 0 y una asíntota horizontal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya lo dijimos, y se aproxima al 0, pero nunca lo toca aquí, ¿verdad? La asíntota. Bueno, entonces ahí estaríamos con las características de f sub 1 de x. Así también vamos a ver las características de f sub 2 de x, ya un poco más rápido, ¿verdad? En el literal, pues en el numeral 1 nos detuvimos para explicar así, pues, bien detalladamente. El numeral 2 y 3 se repiten, entonces lo vamos a hacer ya pues un poquitito más rápido para no alargar mucho el video. Bueno, f sub 2 de x, acá me piden, ¿verdad? Que veamos f sub 2 de x igual a 3 elevado a la x. Ustedes observan que en el literal 1, donde tenía 3 elevado a la x y ahora tengo 3 elevado a la menos x, entonces allí tenemos lo que es
son funciones, en este caso, simétricas con respecto al eje Y, donde los valores de X se mantienen, pero los valores de Y vamos a invertirles ahí. Entonces ustedes ven ahí que tenemos una simetría con respecto al eje Y, por eso es que vamos a tener una gráfica al revés de lo que teníamos en la 1 con respecto al eje Y. Miren, la 1 venía aquí, la voy a señalar con el puntero. Miren, la 1 venía aquí, ¿ve? Acá, ¿eh? Aquí venía la 1. Entonces, si ustedes se fijan, la 2 viene acá, ¿ve? Simétrica respecto al eje Y. Es decir, mantenemos los valores en X, pero cambiamos el signo de los valores de Y para que nos salga esa simetría. Ahí. Bueno, entonces, ¿cuáles son los interceptos con los ejes? Vámonos de una vez a lo que nos interesa. Interceptos con los ejes. Miren, con el eje Y tengo el intercepto aquí. 0 en X, 1 en Y. 0 en X, 1 en Y. Intercepto con el eje X tampoco hay, porque en la medida que la gráfica va aumentando sus valores en X acá, ¿verdad? Se va acercando al 0, pero nunca la va a tocar, porque puede ser 0, 0, 0, 0, 0, 0. Entonces, intercepto con el eje X no hay. Literal B, dominio y rango. Dominio siempre es el conjunto de los números reales y el rango siempre va a ser desde el 0 al más infinito, pero sin tomar en cuenta el 0, ¿verdad? Por eso es que el corchete va abierto, porque nunca vamos a tener un valor igual a 0 exacto, ¿verdad? Literal B, literal C, perdón, la gráfica es decreciente. ¿Por qué va a ser decreciente? Porque si B es menor que C, entonces 3 elevado a la menos B hoy va a ser mayor que 3 elevado a la C. Y eso ustedes lo pueden determinar aquí perfectamente. Si ustedes observan, si B vale menos 2 acá, miren, el valor va a ser hasta aquí 9. Si B vale 2, tenemos un valor chiquitito aquí, ¿verdad? Entonces, en este caso B es menor que C, pero el valor que toma en Y va a ser mayor. Por lo tanto, es decreciente. ¿Y qué quiere decir en salvadoreño o en buen español? En la medida que X aumenta, Y disminuye. Eso quiere decir, ¿verdad? Y aumenta y Y va a disminuir. Entonces es una función decreciente. La asíntota, también tenemos una asíntota horizontal, ¿verdad? Y igual a 0, una asíntota horizontal. Porque la gráfica pues se acerca a X en el horizonte, pero no la toca. Bueno, numeral 3. En el numeral 3 tenemos la gráfica f sub 3 de x igual menos 3 elevado a la x. ¿Qué tengo acá? Con respecto a la gráfica de f sub 1 de x, tengo lo que es una simetría con respecto al eje x. Es decir, aquí tengo yo la gráfica de la f sub 1, que es 3 elevado a la x, y f sub 3, que es igual menos 3 elevado a la x, donde cambiamos acá el signo de la base. Por lo tanto, lo que tenemos es gráficas simétricas con respecto al eje x. Es decir, como que yo tomase f sub 1 y le damos vuelta con respecto al eje x, ¿verdad? Nos quedaría pues una gráfica algo así, ¿verdad? Entonces ahí tendríamos lo que es f sub 3 simétrica con respecto al eje x con f sub 1. Entonces, ¿cuáles van a ser sus características? Esas las tenemos acá. F sub 1, el intercepto en el eje y es en 0,1 y f sub 3 como es simétrica con respecto al eje x, que quiere decir acá que los valores de y van a intercambiarse, ¿sí? Es decir, van a intercambiar el signo. Por lo tanto, acá tendríamos 0, menos 1. Ahora, el dominio acá de la función para el caso de f sub 1 de x son los reales y en el caso de f sub 3 de x también son los reales, porque puede tomar acá, si ustedes observan, cualquier valor y no hay problema. Acá podemos tomar cualquier valor. Y el rango en f sub 1 teníamos desde el 0 al más infinito sin tomarlo en cuenta, porque va para arriba. En el caso de f sub 3 de x, aquí, para que lo veamos bien, voy a borrar aquí. En el caso de f sub 3 de x, lo vamos a hacer acá con este rellenito de acá. Ustedes observan que y viene desde el menos infinito y se acerca al 0
pero no lo toca. Entonces, su rango va a ser desde el menos infinito hasta el cero, pero sin tomarlo en cuenta. ¿Por qué? Porque llega cerca del cero, pero no lo toca. Entonces aquí teníamos en el numeral 1 que la función era creciente y en el numeral 2 la función es decreciente. ¿Por qué? Porque me dan la condición que si b es menor que c, entonces menos 3 elevado a la b va a ser mayor que menos 3 elevado a la c. Ustedes lo pueden ver acá. Imagínense que acá tengo yo, vamos a rellenar acá, b con valor de menos 2 acá, ¿sí? Y si ustedes se fijan, aquí tengo un valor pues casi llegando al 0. Y cuando b vale 2, ya tengo un valor mucho más alejado, hasta aquí por menos 9. Entonces en la medida que x aumenta, y disminuye considerablemente. Entonces tenemos una función que va a ir hacia abajo. Por lo tanto, ahí lo que tenemos es una función decreciente. Que tenemos acá ahora las asíntotas. Y en las asíntotas, para el caso de f sub 1 de x ya lo habíamos explicado, y igual a 0. Y también para f sub 3 de x, y es igual a 0, ¿verdad? Son asíntotas horizontales donde la gráfica se acerca al 0 en el eje x, pero no la toca. Bueno, ahí tendríamos las características de estas gráficas del problema inicial. Entonces por ahí tendríamos la conclusión que ustedes la tienen en su libro de texto. Es lo que hemos explicado, donde tenemos los interceptos con el eje y, el dominio, el rango, si una función es creciente o decreciente, y sus asíntotas, ¿verdad? Que siempre van a ser y igual 0 ahí. Bueno, entonces ahí estamos más o menos con las características de las funciones exponenciales. Dentro de los problemas, acá me piden que utilizando la simetría respecto al eje x para completar las características de la función f de x igual menos a la x menos a elevado a la menos x a partir de las características de la función f de x igual a la menos x, a es mayor que 1, ¿verdad? Donde me dicen que a es positivo. Entonces, para completar esta tablita que tenemos acá, el intercepto en el eje y, si ustedes observan, acá tengo yo f de x igual a la menos x y f de x menos a la menos x, donde tenemos acá la base que es negativa. Entonces aquí ya me dijeron que es una simetría con respecto al eje x. Por lo tanto, acá el par ordenado me va a quedar 0 en x. Y ahora vamos a cambiar acá lo que es con y, menos 1. Voy a hacer bien acá, menos 1 en y. Cambiamos aquí lo que es el par ordenado, ¿verdad? En cuanto al valor de y. El dominio siempre son los reales. Ahora el rango para el caso de f de x igual menos a elevado a la menos x. En este caso tendríamos que su rango va a ser desde el menos infinito. Ahí me disculpan que lo hago un poquito chamboncito. Hasta el 0. Acá sería, ¿verdad? Sin tomarlo en cuenta. Y luego acá la función, en este caso, si la función f de x a la menos x es decreciente, eso indica que esta función también, no, esta función va a ser creciente. Esta función va a ser creciente. ¿Sí? Es decir que si, si b es menor que c, entonces menos a la menos b va a ser menor que menos a la menos c. Entonces ahí tendríamos una función creciente. Más o menos así es hipótesis, ¿verdad? Más o menos ahí iríamos con las características. Ahora, en la parte 2 me dicen que determine el intercepto con el eje y, el dominio, rango, monotonía y asíntotas de las funciones. Bueno, entonces acá lo que haríamos es siempre, ¿verdad? Así como hicimos con el problema inicial, donde graficábamos. En el caso de ustedes ya les daban la gráfica
Acá pues graficábamos o graficamos las funciones f sub 1 de x que es 2 a la x, donde vamos a graficar f sub 2 de x, que en ese caso es 2 a la menos x, y graficamos también f sub 3, que es menos 2 a la x, y graficamos también lo que es menos 2 a la menos x. Ahora, ustedes estas gráficas ya las hicieron en la lección 2.2 en los problemas. Allí hicieron ya esas gráficas. Lo único que van a hacer ahora es encontrar sus características, ¿verdad? ¿Qué es lo que van a encontrar? El intercepto, como les dije, el dominio, el rango, la monotonía, si es creciente o decreciente, y las asíntotas. Pero repito, las gráficas de estas funciones, ustedes ya las hicieron en la lección 2.2. Allí ya están hechas en los problemas. Muy bien. Bueno, vamos a continuar entonces. Para el día martes vamos a estudiar la lección 2.4 y la lección 2.5. Esas lecciones tienen por título simetría y desplazamiento de funciones exponenciales. Esas lecciones están ubicadas en las páginas 113 y 114 del libro de texto. Bueno, entonces para esta función que lleva por título desplazamiento horizontal y verticales de la función exponencial, lo que vamos a hacer en el problema inicial es lo siguiente. Grafica las funciones de cada literal en un mismo plano cartesiano. Para el literal A, f sub 1 de x, 2 a la x. F sub 2 de x, 2 elevado a la x menos 1. Y f sub 3 de x, 2 elevado a la x más 1. Vaya, si ustedes se fijan, yo quiero que ustedes pongan mucha atención acá, ¿verdad? En el exponente. F sub 1 es 2 a la x, ¿verdad? Ahí está, la base a elevado a la x. Estas gráficas ya las hemos venido trabajando en las lecciones anteriores. En la lección 2.1 trabajamos esta gráfica, 2 elevado a la x. F sub 2 de x, que es siempre en el literal A, es 2 a la x, pero ahora miren, x menos 1. Entonces aquí tengo un desplazamiento de una unidad. Y tengo acá en f sub 3, 2 elevado a la x más 1. Acá tengo el desplazamiento de menos una unidad. ¿De acuerdo? Ya vamos a ver por qué. Entonces en la solución, acá ya tenemos la tabla donde le hemos asignado a x los valores de menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Y f sub 1 de x, cuando x vale menos 2 vale un cuarto, cuando vale menos 1 vale un medio, cuando vale 0 vale 1, cuando vale 1 vale 2 y cuando vale 2 vale 4, ¿verdad? En f sub 1 de x lo único que ustedes van a hacer es poner la base y van a sustituir el valor de x en la calculadora y ahí les va a dar el resultado. Tengan en cuenta que la base la vamos a poner en paréntesis para que el resultado pues nos dé correcto. Igual con f sub 2 de x, cuando x valga menos 2, x vale 1 octavo, cuando x vale menos 1 vale un cuarto, cuando x vale 0 vale un medio, cuando x vale 1 vale 1, y cuando x vale 2 pues y vale 2 también aquí, f sub 2 de x2 que es elevado a la x menos 1. Repito, se hace en paréntesis, ¿verdad? Para que ustedes pues el 2 en paréntesis elevado a la x menos 1, para que el resultado pues nos dé correcto. Y f sub 3 de x igual lo mismo. Cuando x vale menos 2, vale un medio. Cuando x vale menos 1, vale 1. Cuando x vale 0, pues vale 2. Cuando x vale 1, vale 4. Y cuando x vale 2, vale 8. Y luego pues los vamos a graficar en el plano cartesiano. Acá ya están pues graficaditos en el plano cartesiano. Es de ubicar con azulito. Acá ustedes observan con azulito. Voy a tratar de expandir un poquito la gráfica, aunque quede por encima del problema inicial, solo para que tengamos una idea de qué nos está hablando, pues aquí para que la logremos ver bien. Ahí está, ¿verdad?
Lo único que estoy haciendo aquí es ponerla pues sobre el problema inicial para que veamos bien. Bien, entonces aquí tenemos la grafiquita. Ustedes pueden observar con azul es la gráfica de f de x. Acá con el color azul tenemos la gráfica de f de x, esta que va acá, cuyos pares ordenados son los siguientes, ¿verdad? Si ustedes quieren, los ubicamos acá. Cuando x vale menos 2, f de 1 de x o y vale un cuarto, es decir, acá, 0.25. Cuando x vale menos 1, y vale un medio, es decir, en la mitad. Cuando x vale 0, y vale 1, cabal sobre el eje allí. Cuando x vale 1, y vale 2, acá. Y cuando x vale 2, y vale 4. Entonces con azul ahí tendríamos la gráfica de f sub 1 de x. Ahora tenemos también pues la gráfica para f sub 2 de x. Cuando f sub 2 de x, pues x vale 2, y vale 1 octavo. F sub 2 de x. F sub 2 de x por acá, ¿verdad? De ahí cuando x vale menos 1 vale un cuarto. De ahí cuando x vale 0 vale un medio. Acá. Cuando x vale 1 vale 1 acá. Y cuando x vale 2, y vale 2 acá. Entonces, aquí lo que quiero que ustedes observen, cipotes, es lo siguiente. Si ustedes logran ver, acá tenemos desplazamientos. La gráfica se desplaza, miren la flechita acá, miren. Un desplazamiento, ¿ve? De manera horizontal. ¿Por qué? Porque según la indicación que nos da la función, f sub 1 de x es 2 a la x y f sub 2 de x es 2 a la x menos 1. Entonces, acá tenemos un desplazamiento horizontal de una unidad con respecto a f sub 1. Y aquí tenemos el desplazamiento horizontal de menos una unidad con respecto a f sub 1. Es decir, que del punto que tengo acá en 1 en x, 2 en y con f sub 1, para f sub 2, este punto lo desplazo una unidad de manera horizontal y me va a quedar acá el valor en y, que sería en 2,2. Asimismo, este punto, si lo desplazo menos una unidad hacia atrás, tendríamos 0,2 para f sub 3 de x aquí. Entonces, ahí tendríamos los desplazamientos. Al dibujar la gráfica se observa que lo que nos dice acá ya la indicación del ejercicio, ustedes pueden ver, donde tenemos acá, al dibujar la gráfica de las funciones se observa que la gráfica f sub 2 de x es un desplazamiento de una unidad hacia la derecha de f sub 1 y la gráfica f sub 3 de x es un desplazamiento horizontal de una unidad hacia la izquierda, ¿sí? Ahora, ¿por qué sucede eso? Resulta que, bueno, aquí tendríamos en el literal B la otra gráfica, donde ahora, bueno, pero entonces acá, ¿por qué tenemos esos desplazamientos? Resulta que acá, en estas gráficas, en el exponente tenemos un desplazamiento de h unidades. Si h es mayor que 0, el desplazamiento es a la derecha. Si h es menor que 0, el desplazamiento va a ser a la izquierda. Y aquí tenemos entonces una función de la forma a elevado a la x menos h, donde acá h es positivo porque tenemos x menos y h ahí vale 1. Y aquí h es negativo porque aquí tendríamos x más 1. Para obtener x más 1 tuvimos que tener x menos 1. Por lo tanto, menos por menos da más. De allí es que h es negativo, ¿ves? Porque tiene menos. Entonces acá tenemos x más 1, pero en realidad h vale menos 1. ¿De acuerdo? Entonces tendríamos un desplazamiento horizontal de menos una unidad de cada par ordenado con respecto a f sub 1 de x. Ahora si vemos en el literal B,
tenemos f sub 1 de x igual 2 a la x, f sub 2 de x, 2 a la x, pero ahora menos 1, ya no en el exponente. Y acá tendríamos f sub 3, 2 a la x, más 1, pero ya no en el exponente, sino que 2x más 1. Entonces, ahora lo que vamos a tener acá, para no alargar tanto el video, es en la tabla, simplemente ustedes sustituyen el valor de x, que acá sería 2 elevado a la menos 2, y de allí menos 1. No le vayan a poner 2 elevado a la menos 2 menos 1, porque siempre la calculadora va a entender que el exponente ustedes lo están poniendo el menos 1 en el exponente, y no, sería, ¿verdad? 2 elevado a la menos 2, y de allí, ¿verdad? Pues le dan un espacio a la calculadora, y que el S menos ya no quede en el exponente, sino que ya pues quede también en la base ahí, y ahí tienen menos 1. Bueno, y así van a ir haciendo en la calculadora esos valores que yo creo que no les va a complicar pues para el nivel en el que estamos ya. Bueno, entonces acá tenemos, ustedes observan la gráfica de f sub 1 de x, 2 a la x con azul, y luego lo que quiero que miren es lo siguiente. F sub 1 de x con relación a f sub 2 de x es un desplazamiento vertical de menos una unidad. ¿Por qué? Porque tengo acá, en este caso ustedes observan, tengo acá 1. Y tengo también con respecto a f sub 3 de x un desplazamiento vertical para arriba de una unidad acá. ¿Por qué? Porque aquí en K, aquí es menos 1 y en K aquí es más 1. Entonces aquí lo que tengo son desplazamientos verticales. Aquí dice la asíntota horizontal de f de x igual a la x más k es y igual k. Entonces aquí ustedes observan que si k es mayor que 0, entonces voy a tener un desplazamiento vertical hacia arriba. Pero si k es menor que 0, entonces yo voy a tener un desplazamiento vertical hacia abajo. Entonces ahí tendríamos que tener el cuidado de ver cuánto tenemos en K y si es positivo o si es negativo. Si es negativo, la gráfica se desplaza hacia abajo. Si es positivo, la gráfica se desplaza hacia arriba. Entonces ahí está la conclusión, lo que decíamos, que la gráfica de la función f de x igual a elevado a la x, donde tenemos aquí la potencia x menos h, es un desplazamiento horizontal de h unidades de la función f de x a la x. Si h es mayor que 0, el desplazamiento es a la derecha. Si h es menor que 0, el desplazamiento es a la izquierda. La gráfica de la función f de x a la x más k es un desplazamiento vertical de k unidades de la función f de x a la x. Si k es mayor que 0, el desplazamiento es hacia arriba. Si k es menor que 0, el desplazamiento es hacia abajo. ¿Verdad? Bueno, entonces ahí tendríamos más o menos de los problemas que ustedes pueden ver. A partir de la gráfica f de x igual 3 a la x, grafica las siguientes funciones. En el literal A, f de x 3 a la x, y aquí tendríamos el exponente x menos 2, entonces tendríamos x menos h. Ustedes observan que para que tengamos x a la menos 2, h vale 2. Positivo, porque es x menos, que es de la formulita aquí, y al h queda positivo. ¿Qué quiere decir? A partir de f de x, que es la que está en azul aquí, vamos a desplazar la gráfica, cada punto, simplemente 2 unidades de manera horizontal. 1, 2 aquí, 1, 2 aquí, y 1 y 2 aquí, ¿verdad? Y ahí tendríamos también la gráfica ya desplazada en f de x 3 elevado a la x menos 2. Ustedes pueden darle valores y van a comprobar eso. Para el literal b, el desplazamiento en h es de aquí, aunque ustedes ven 1, pero en realidad h aquí es igual a menos 1, porque aquí tendríamos x menos menos 1. Y aquí tendríamos esta gráfica 3 elevado a la x menos 3, donde k vale
menos 3. Es decir, de esta gráfica, la de azul, que ya se las hice, bueno, no se las hice, se las puse ahí. Este punto se desplazaría menos 3 unidades en K hacia abajo, ¿verdad? Entonces estaría aquí en 9, 8, 7, 6. Ahí estaría un punto, ¿sí? Aquí estaría un punto. Luego desplazan este otro punto, 3, 1, 2, 3. Aquí estaría otro punto. Estoy haciendo F sub 3, el C. Y luego aquí el 1, 0, 1, menos 1, menos 2. Ahí estaría también otro punto. Desplazadita ahí, ¿verdad? Entonces aquí lo que tendríamos, ¿verdad? Sería pues esta grafiquita, más o menos. Si ustedes la toman aquí, ¿verdad? Aquí más o menos. Ahí, ustedes la hacen bien bonita. Bueno, entonces ahí tendríamos los problemas de esta lección. Pero como en este mismo día vamos a hacer la lección 2.5 también, que son gráficas de funciones exponenciales con simetrías y desplazamientos, lo único que vamos a hacer en esta lección es hacer los dos desplazamientos de una vez para cada función. Por eso yo quiero que ustedes sean muy minuciosos y no nos detengamos mucho. Miren, f sub 1 de x es 2 elevado a la x. Y me piden que grafiquemos a partir de esta gráfica utilizando simetrías y desplazamientos en el literal a, f de x 2 a la x menos 1 más 1. Va. Yo lo único que les voy a poner aquí es esto. Miren, interesa esto. H vale 1 y K vale 1. Por lo tanto, de f de x igual 2 a la x, lo único que vamos a hacer es cada punto desplazarlo una unidad horizontalmente a la derecha porque h es positivo y una unidad hacia arriba porque k es positivo. Cada punto lo mismo. Miren, una unidad a la derecha, una unidad hacia arriba. Ustedes lo pueden ver aquí. Cada punto lo mismo. Una unidad a la derecha, una arriba. Así va. Así va con respecto en el literal A. Ahora, para el literal B, donde tenemos que la gráfica es 2 elevado a la menos x menos 1 menos 1, acá en K. Entonces, acá lo que vamos a hacer es que a f de x, en este caso vamos a hacer un f sub 2 de x, que va a ser 2 elevado a la menos x. Aquí vamos a hacer un f sub 2 de x. Entonces, al tener 2 elevado a la menos x, ya no a la x, entonces tendríamos una gráfica ahí con simetría, ¿verdad? Respecto al eje y. Entonces, al tener una gráfica con simetría, si f sub 1 era esta gráfica que iba aquí punteadita, ¿verdad? Entonces, con simetrías, lo que obtendríamos sería esta gráfica que va aquí, ¿ve? Acá, ¿verdad? Donde lo que le vamos a cambiar aquí, ¿verdad? Van a ser los valores de x. Aquí, x. Y se mantiene, pero vamos a darle vuelta a los valores de x. Y ahí tendríamos la simetría con respecto a y. Y luego lo que vamos a hacer es observar los desplazamientos en h y k unidades. Por lo tanto, acá tendríamos los desplazamientos en h y k unidades. En h es una unidad y en k es menos una unidad. Por lo tanto, tendríamos que desplazarla. Si ustedes miran acá, la vamos a desplazar una unidad a la derecha y una hacia abajo. Siempre una a la derecha, una hacia abajo. Una a la derecha y una hacia abajo. Y ahí tendríamos con color verdecito lo que es la gráfica del literal B. La que está ahí, ¿ve? Del literal B. Ahí está. Bueno, entonces ahí tendríamos los desplazamientos de h y k unidades. ¿Qué es lo que yo les pido aquí, cipote? Que vean cuánto vale h y cuánto vale k.
y que sepamos utilizar las simetrías. Ahí está la conclusión, ¿verdad? Para elaborar la gráfica de una función exponencial f de x se realizan los siguientes pasos. Se dibuja la gráfica f sub 1 de x igual a la x. También pues nos dice acá, se dibuja la función f sub 2 de x de acuerdo a los signos de la potencia y el exponente de f de x. Si a es a la x, a la menos x, se utiliza la simetría respecto al eje y, es decir, aquí vamos a cambiar los signos de x. Si es menos a la x, se utiliza la simetría respecto a x. Entonces aquí vamos a cambiar los valores en y. Y si tenemos menos a la menos x, se utiliza la simetría respecto al origen. Aquí cambiamos x y y, ¿verdad? Entonces aquí los desplazamientos escribiendo f de x igual f sub 2 x menos h más k, donde tenemos los desplazamientos en h y k. El punto x, y de la gráfica se desplaza h y k unidades. Es decir, lo que ya vimos, pues. Y aquí les dan un ejemplito así rapidito. Ejemplo, menos 2 elevado a la menos, y entre paréntesis x menos 1, y de ahí pues menos 1 acá. Vaya, fíjense que lo primero que se hace es de f de 1 de x, que es 2 a la x, se va a sacar simetría respecto al origen. ¿Por qué? Porque miren, tengo la base negativa y el exponente negativo. Entonces voy a tener una función f sub 2 de x que va a ser simétrica respecto al origen de f sub 1. Es decir, tendría menos 2 menos x, donde vamos a cambiar los signos tanto de x y de y con respecto a f sub 1. Si f sub 1 va aquí, entonces f sub 2 va a ir aquí, ¿verdad? Aquí. Simétrica respecto al origen, es decir, cambiando los signos tanto de x y de y. Ahora, los desplazamientos, simplemente lo que ustedes van a hacer es, acá cada punto, si ustedes observan, lo desplazan una unidad, porque h vale 1 a la derecha y k vale menos 1. Entonces, una hacia abajo, ¿ves? Uno a la derecha y uno hacia abajo. Y ahí tendríamos ya los desplazamientos en h y k unidades, y así como también utilizando las simetrías. Bueno, ahí están los problemas, ¿verdad? Utilizando la simetría y desplazamientos. De literal A, ustedes observan que yo tengo 3L, voy a partir de 3 a la X, en f de X, f sub 1, y luego lo único que vamos a hacer es desplazar esta, ¿verdad? F de X. De esta, que es 3 a la X, vamos a tener un desplazamiento, el cual ustedes lo único que van a hacer es, si tengo la gráfica, por ejemplo, si tengo esta gráfica que es 3 a la X, se me ocurre, ¿verdad? No vayan a pensar que así va a ser. Miren, el desplazamiento sería 2 unidades acá y después más 1, una unidad en K. Es decir, tendríamos una unidad en K y 2 unidades en H. Y ahí vamos a tener después entonces lo que sería una nueva grafiquita, que más o menos quedaría algo así, más o menos, ¿verdad? Ya desplazadita para arriba. Entonces, eso es lo que ustedes van a ir haciendo, ir jugando con X, con H y con K. Ahí tendríamos entonces los problemas de estas lecciones. Ahí les capturé la pantalla, ¿verdad? Para que ustedes vean cómo les va a quedar. Ahí está, ¿ves? Lo que les acabo de decir, las soluciones del A y del B, para que ustedes observen cómo tendríamos que desarrollar lo que son los desplazamientos de estas gráficas utilizando simetría. Bien, entonces continuamos con el video porque apenas vamos para el miércoles, que estas lecciones están demasiado cargaditas. Aquí tendríamos las ecuaciones exponenciales, estas están en la página 115. Rapidito porque esto está bien fácil. 5 a la x igual 25 el problema inicial. Me piden que encuentre la solución para cada literal de las ecuaciones. 5 a la x igual 25. Miren, cipotes, lo que vamos a hacer es, en este caso, vamos a descomponer el 25 en sus factores primos. Ustedes saben que el 25 tiene quinta, que es 5, y 5 tiene quinta, que es 1. Por lo tanto, 25 es 1, 2, 5 al cuadrado. Entonces ponemos
5x ya no lo igualamos a 25, sino que a 5 al cuadrado. Y ahora igualemos los exponentes porque tenemos las mismas bases. 5 y 5, igualando exponentes, x igual 2. Ya tengo el resultado de la ecuación. Porque una ecuación lo que pretende es encontrar el valor de la variable, en este caso x. Para el literal b, 2 a la x es igual a 1 octavo. Descompongamos el 8 en sus factores primos, y el 8 tiene mitad que es 4, el 4 tiene mitad que es 2 y el 2 tiene mitad que es 1. Entonces 8 es igual a decir 1, 2 y 3. 8 es igual a decir 2 al cubo, por lo tanto pongo 2 a la x igual 1 sobre 2 al cubo. Y para utilizar acá las mismas bases, para que tenga la base 2, voy a pasar 1 sobre 2 al cubo como una potencia negativa. Ustedes saben que una potencia negativa se escribe, si yo tengo 1 sobre 2 al cubo, es igual a decir la base que es 2 elevado al exponente que es menos 3. Ahí, 2 a la menos 3. Entonces ya tengo las mismas bases, 2 a la x igual a 2 a la menos 3. Ahora igualo los exponentes. X es igual a menos 3. ¿Sí? Aquí ve. X y menos 3. Ya está. La idea es llevar a la misma base y luego igualar exponentes. Hacemos el C. 4 a la x es igual a 8. Descomponiendo el 4 es 2 al cuadrado. Entonces ya no escribo 4 a la x, sino que es 2 al cuadrado y entre paréntesis elevado a la x. Y 8 ya dijimos que es 2 al cubo. Aquí voy a utilizar propiedades de una potencia, donde multiplico los exponentes, en este caso 2 por x, 2x, y ya me quedaría 2 a la 2x igual 2 al cubo, igualando 2x igual 3. Ahora despejando x, el 2 que está multiplicando pasa a dividir y ya tengo que x es igual a 3 medios. Ahora un noveno elevado a la x igual a 81. Descomponiendo el 9 es 3 al cuadrado y descomponiendo el 81 es 3 a la cuarta, ¿verdad? Tercera de 81, 27, tercera de 27, 3, tercera de 9, 3 y tercera de 3, 1. Entonces 81 es 3 a la cuarta y un noveno es 3 al cuadrado, 9. Entonces tendría 1 sobre 3 al cuadrado elevado a la x igual 3 a la cuarta. 1 sobre 3 al cuadrado, ya les dije, lo vamos a hacer como una potencia negativa para que tengamos las mismas bases. Entonces 1 sobre 3 al cuadrado es como que yo tenga 3 a la menos 2, todo elevado a la x, y esto es igual a 3 a la cuarta. Ahora al multiplicar exponentes, menos 2 por x, voy a tener menos 2x. Y ya tendríamos acá entonces las mismas bases, que es 3 y 3. Ahora igualemos los exponentes, menos 2x es igual a 4. X dejo solita y el menos 2 que multiplica pasa a dividir. Entonces tendríamos 4 entre menos 2. Entonces x sería igual a 4 entre menos 2, menos 2. X vale menos 2. Ahí estaríamos ya resolviendo esas potencias y ahí tendríamos la definición. Luego, pues, aquí hay un ejemplo, 27 a la x igual a un noveno. Descomponiendo 27 es 3 al cubo. Y descomponiendo un noveno, pues, ya sabemos que es 1 sobre 3 al cuadrado. Y 1 sobre 3 al cuadrado es igual a decir 3 a la menos 2, sacando como una potencia negativa. Luego igualamos 3 a la elevado a la 3x, igual 3 al cuadrado elevado a la menos 2. Y simplemente igualamos ya los exponentes porque ya tenemos las mismas bases. 3x igual a menos 2, despejando x, el 3 que está multiplicando pasa a dividir y ya nos quedaría como resultado menos 2 tercios. Ahí tendríamos pues un par de problemitas, ¿verdad? Que por razones de tiempo, porque ya el video siento que se me hizo bastante extenso, pues solamente dando las indicacioncitas por ahí, no hay donde perderse. Lo único que ustedes van a hacer es tratar de dejar las mismas bases, descomponer el 16 en sus factores primos, mitad, mitad, mitad. Les va a quedar 2 a la x es igual, en este caso, pues 2 a la cuarta. Y luego, pues, igualan x es igual 4. En el literal b van a descomponer, ¿verdad? En este caso, pues el 9. Ustedes saben que el 9 es 3 al cuadrado. Entonces aquí les quedaría 3 elevado a la menos x más 1. Igual, entre paréntesis, 3 al cuadrado elevado a la x más 2. Estoy haciendo el literal b.
Entonces aquí tendríamos 3, aquí es más 1, perdón. 3 elevado a la menos x más 1, igual, aquí multiplicamos, dejo el 3 aquí, y acá tendríamos que multiplicar 2 por x, 2x, y luego más 2 por 2, 4. Si ustedes se fijan, ya tengo acá las mismas bases, que es 3 y 3. Ahora simplemente igualen los exponentes. Menos x más 1 igual 2x más 4. Y ahí para allá, cipote, ya nada más despejen x y ahí lo hacen. Y así van a hacer los demás. No creo que, si lo pueden hacer todos, bueno, si no, pues al menos unos 3 que hagan suficiente, ¿verdad? Para comprender la lección. Bueno, para el día jueves tenemos ya lo que es la lección 1.1, ya de la unidad 5, ya estaríamos hablando ya de la unidad 5, nos pasaríamos ya a la otra lección, funciones trascendentales 2, y ya aquí estudiaremos en la lección 1.1 funciones inyectivas, página 120. Va. Para las funciones inyectivas me piden que en el problema inicial realice lo siguiente. Sea f de x igual a x más 1, se sabe que f de 3 es igual a 4. Existe otro valor x en los reales tal que f de 4 sea igual que 4. Entonces lo que me están pidiendo es que yo sustituya por x 3 acá, ¿sí? Aquí. Y que cuando x vale 3 en esta función lleva a valer 4. Y eso es cierto. 3 más 1 es 4. Entonces el par ordenado me va a quedar acá. Ahora la pregunta es, ¿será que existe otro aquí, otro valor en y que al darle 3 a x en esta función x más 1 voy a obtener otro valor diferente de 4? Para ello yo voy a trazar, miren, una recta acá horizontal y lo que observamos es que solamente tocamos un punto nada más en la recta. Entonces no existe, es el único valor que hay nada más para cuando x valga 3 es 4 en y, no hay otro. Ahora, en el literal B, tenemos una gráfica f de x igual a x cuadrado y dice que cuando x vale 2, y vale 4. Y es cierto, ustedes observan, si a x le damos 2, acá, 2 al cuadrado va a salir 4. ¿Será que existe otro valor en la función que también nos dé 4? Sí, cuando a x le demos menos 2, también vamos a obtener 4. ¿Bien? Entonces no ocurre lo mismo que con la gráfica del literal A, porque si yo trazo una recta horizontal, voy a obtener, si ustedes se fijan aquí, 2 cortes. Ya que para x igual 2 y para x igual menos 2, yo voy a obtener el mismo resultado en y, que va a ser 4. Entonces, ¿qué significa eso? Significa lo siguiente en una definición. Miren, ¿para qué nos va a servir? Una función f de a en b es inyectiva en a si a valores diferentes del conjunto A le corresponden valores diferentes del conjunto B. Simbólicamente, A, B son elementos de A, con A diferente de B, entonces f de A es diferente de f de B. Es decir, cipotes y cipotas, para saber si una función es inyectiva, simplemente a cada valor de x le corresponde un valor de y. Punto, se acabó. Eso es todo. A un valor de x le corresponde un valor de y con eso sabemos si una función es inyectiva o no es inyectiva. Para determinar gráficamente la inyectividad de una función, se trazan rectas horizontales sobre la gráfica y si una recta intersecta la gráfica en dos más puntos, la función no es inyectiva. Aquí tenemos los ejemplos. Miren, f de x igual a x más 1, se trazan rectas, un punto, y donde quiera que yo lo pase, un punto. Entonces es inyectiva. En la 2, miren, dos puntos, ¿ves? Dos puntos. Por donde quiera que yo la toco, ¿ves? 1, 2 puntos, 1, 2 puntos, 1, 2. Es decir, que y tiene tanto para x 2 y menos 2 ahí. Entonces ya no es inyectiva esa función. ¿De acuerdo?
En los problemas me van a pedir acá que determine si las siguientes funciones son inyectivas en su dominio. Entonces, ustedes acá, hipotes, acuérdense un poquito de cómo están constituidas las gráficas dependiendo el tipo de función. En este caso, si ustedes ven acá en el literal A, es una función, si ustedes pueden observar, es lineal. Entonces, y si es lineal, ¿qué significa? Significa que voy a obtener una línea recta, ¿verdad? Eso significa, el intercepto va a ser en -6 por aquí abajo, más o menos, ¿verdad? Entonces, ahí ustedes pueden ver trazando rectas horizontales si el literal A es inyectiva. Claro, les va a salir que no. En el literal B, ustedes observan, tengo aquí el cuadrado. Por lo tanto, yo sé que esa gráfica va a tener como gráfica una parábola. A es negativa. No tengo tiempo de estar graficando, pero les va a salir una parábola más o menos así. Vean con rectas horizontales si es inyectiva. En el C tenemos una función que es cúbica. Las funciones cúbicas tienen estas características, que es como una S, ¿verdad? Entonces aquí va a pasar en el origen, va a ser más o menos como algo así. Vean si es inyectiva. Y aquí tengo una función racional. Y aquí tengo una función raíz cuadrada. Bueno, entonces ahí, ¿verdad? Lo que ustedes van a hacer simplemente es trazar rectas y van a observar si son inyectivas, si solo tocan un punto, si no son inyectivas, si tocan más de un punto, es decir, 2 o 3 puntos. Bueno, jóvenes, estas serían las lecciones correspondientes a la semana 2, fase 3 de segundo año de bachillerato. Muchas bendiciones. Gracias por su atención.